Hola, les damos la bienvenida a este encuentro en el que hablaremos sobre gestión de crisis en estos tiempos que nos tocan de pandemia, de aislamiento social, de cuidado de, de todos y de cada uno de nosotros. Mi nombre es Paula Feldman, junto a mí está Leila Burín, y decidimos compartir con ustedes esta conversación, pedirle su participación, sus comentarios y hacer de esto un encuentro de trabajo y de mejora para lo que se viene a futuro. Vamos a compartir una pantalla y iremos trabajando sobre esa guía temática, hablando de los distintos temas que deben estar contemplados dentro de la gestión de crisis. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Y lo que vamos a comenzar en esta breve plática es hablar de la gestión de crisis, y entonces vamos a empezar con las definiciones. Primero que nada, tenemos que saber qué es una crisis. Una crisis, entiéndase como un evento que surge de repente, es inesperado, tiene el potencial de causar un daño significativo al negocio, al público, a empleados y a los clientes. Y una gestión de crisis, entonces, es lo que necesitamos, es lo que necesita cualquier industria, cualquier empresa, para primero reconocer que la está pasando, ¿sí? Y por eso es tan importante ese reconocimiento de cara a ganar la confiabilidad de sus clientes. Luego, identificar qué es lo que está generando la crisis y responderla con un plan de gestión, tanto dentro de la organización como con la gestión de instituciones externas, la prensa, laboratorios acreditados, entidades de certificación, gubernamentales, etc. Bien, si vamos a la siguiente, entonces, ¿qué escenarios posibles tenemos ante una crisis? Bueno, lo que primero hemos puesto es lo que no estaba hasta hace unos meses. Una pandemia, una epidemia, como la que estamos viviendo ahora, que estamos a 31 de marzo del 2020, con el C-19, ha atacado a nivel mundial y sí influye directamente en las industrias de alimentos. Lo que sí normalmente teníamos eran elementos meteorológicos, sociales, accidentes y problemas de abastecimiento, ya sea porque teníamos problemas de transporte, por huelgas, etc. Bien, entonces lo queremos remarcar así, que los escenarios posibles, pandemia, epidemia, para que lo primero que tienen que pensar es en actualizar su sistema de gestión de crisis con este nuevo escenario que se les plantea. Bien, Permíteme, aquí nos gustaría que ustedes nos empiecen a comentar en qué situación están, si los tienen previstos, si los tienen incluidos en su gestión de crisis, y que empecemos a tener un diálogo alrededor de estos temas. Ya estoy. ¿Continuamos? Sí. Entonces, lo fundamental en esta gestión de crisis es el equipo de gestión de crisis. El equipo va a ser el foco de resolver los problemas. Y por supuesto, como todo equipo, tiene que tener un líder. Recuerden que el líder no es el que más sabe, sino el que tiene la capacidad de coordinar al equipo, el que tiene la capacidad de entenderse, de quizás tranquilizarlo también, porque una crisis es un evento psicológicamente alterante. Entonces, esa va a ser la persona que lleve el liderazgo. Tampoco es la persona que más poder tiene, el que más manda. ¿Sí? Recuerden que quien lidera un equipo tiene otras competencias diferentes de el que más sabe o el que más poder tiene. Y ya vamos a ver al final cómo hay diferentes subgrupos dentro de una crisis que van a ser vitales para poder gestionarlo y resolverlo adecuadamente. Tenemos que utilizar un plan de gestión de crisis como herramienta para disminuir, la probabilidad de catástrofe como consecuencia de la crisis. La probabilidad de crisis no la vamos a disminuir porque es algo inherente al negocio. Es algo, la crisis va a ocurrir. Entonces, con mi plan de gestión de crisis, lo que voy a intentar es que el efecto adverso para la empresa sea el menor posible. También
tenemos que, con una buena gestión de crisis, tenemos que gestionar el caos que puede llegar a generarse a nivel de elaboración, a nivel de registros, a nivel de personal, y el pánico, que es el efecto psicológico subyacente, que también vamos a hablar, el efecto fatiga, el efecto miedo. Y cuanto más temprano el equipo de crisis comience a trabajar, cuanto más temprana sea esa comunicación interna y externa, va a ser clave para que la empresa salga bien parada frente a una crisis. Muy bien. ¿Han tenido ya este tránsito por sus planes, por sus procedimientos? ¿Ya han empezado con acciones de este tipo? Esa es la conversación que queremos tener. Entonces, lo que vamos a comentar ahora es un equipo de crisis ideal, digamos. ¿Cuál sería idealmente el que una empresa debería tener todas estas personas? Entendemos que algunas empresas son mucho más pequeñas, que la misma persona que es producción también es mantenimiento, pero esto sería como un abanico de un equipo de crisis ideal. Primero, tiene que estar gerencia involucrado. Gerencia va a ser quien pueda tomar las decisiones, es cautelosa en discursos públicos y es decisiva. Por supuesto que tenemos que estar involucrados el personal técnico, ¿sí? Porque vamos a estar más familiarizados con el riesgo. El equipo técnico es el que entiende, el que sabe hacer un análisis de riesgo, el que entiende cómo se hace un análisis de probabilidad por severidad, el que hace un buen análisis de causa-raíz. Entonces, los técnicos, por supuesto que tienen que estar involucrados en el equipo de crisis ideal. Y además, pueden interaccionar con otras personas en condiciones de incertidumbre técnica. Y por supuesto, no pasarse de la raya en decir más de lo que creen. También tiene que haber un equipo legal, ya sea que esté dentro de la empresa o que la empresa contrate esos servicios a una empresa tercerizada. La parte legal está atenta a normativas regulatorias, tiene una mirada prudente a las consecuencias a largo plazo y son buenos negociadoras. Y luego, en la siguiente, seguimos con estos miembros de un equipo de crisis ideal. Por supuesto que la gestión de logística es imprescindible, porque en una crisis vamos quizás a tener que traer producto, eventualmente retenido o recuperado, vamos a tener que enviar, es decir, toda la parte de cómo es el transporte de ese producto o de materias primas es fundamental. Por lo tanto, logística tiene que ser flexible en cuanto a nuevos mecanismos de transporte. Tenemos que tener caminos alternativos para alguna necesidad nueva, ¿sí? Como saben, por ejemplo, yo estoy en España y aquí un problema que hay muy grande con los transportistas es que como todas las cafeterías, los bares de los caminos están cerrados, entonces tienen el problema muy grande de que acumulan cansancio, hambre, necesidades básicas, y eso, por ejemplo, es algo a nivel de transporte que tenemos que considerar en una situación de crisis. También tiene que haber personal de respuesta al cliente. Al cliente o a la media de la televisión, la radio, etc. Esto es, tiene que ser personas que tengan experiencia para tratar con llamadas de confrontación. Como saben, las noticias lamentablemente lo que quieren es la prensa amarilla. Todos sabemos la cantidad de bulos que hay ahora, de fake news, con respecto a lo que estamos viviendo con el C-19. Por lo tanto, la confrontación va a ser algo inherente de las personas que nos estén entrevistando, y entonces quien esté de cara a responder por parte de esa empresa, lo primero que tiene que mantener es la calma. Por supuesto que tenemos que tener operarios y supervisores dentro del equipo de gestión de crisis, porque tenemos que darle ese empoderamiento a algunos supervisores, porque si tenemos un problema dentro de planta van a ser los que han estado en contacto inmediato. Por ejemplo, si nos dicen que hay, en este caso especial del C-19, que tenemos un problema con el personal que hace los controles de los puntos críticos de control, pero que ellos saben quiénes podrían reemplazarlo, porque ellos son los que están en el día a día y saben qué operarios, a pesar de que no han tenido una formación
exacta y formal, pero saben exactamente con qué otro operario poder contar para reemplazar a aquellos que están ausentes por causa de esta crisis, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, el C-19. Si vamos a la siguiente, y estamos terminando con las necesidades de los miembros de un equipo de crisis ideal. Entonces, gerencia general, bueno, habíamos visto que tiene flexibilidad, tiene visión de futuro, porque gerencia general lo que hace principalmente es tener una mirada de la empresa a gran escala, a largo plazo. Si vamos a la siguiente, vamos, como ven, no tocamos cada uno de los temas, sino que son más bien elementos que ustedes también pueden ir leyendo y luego nos comentan. También tiene que estar marketing, ¿sí? Porque el sección de marketing nos van a preguntar si se van a necesitar campañas de aviso al público, informando del riesgo y la retirada o recuperación del producto al mercado, si la empresa tiene que hacer un llamado de atención por la responsabilidad en la recuperación, si hay que parar alguna promoción. Ahora, por ejemplo, nos ha tocado en Pascuas, ¿sí? Entonces quizás alguna empresa estaba gestionando un pack especial para vender en Pascuas, pero lo tiene que detener porque la producción se relanteliza por la menor cantidad de operarios, y entonces no podemos ofrecer eso, sino que tenemos que seguir ofreciendo nuestros productos básicos. Si seguimos. Entonces, ¿qué va a contemplar la parte legal? Va a contemplar si hay demandas, va a contemplar el número y la severidad de los daños, va a poder cuantificarlos. También si la empresa tiene una aseguradora de gestión de crisis, muchas empresas lo tienen, entonces podemos decirle cuáles son nuestros datos. Si el gobierno se involucra, quién, cómo, por qué, dónde, cuándo, y qué agencia regulatoria va a requerir notificarlo y cuál sería la fecha límite. Aprovechamos este pase de tema para volver a animarlos a que nos hagan consultas y hagan sus comentarios, nos cuenten cuál es su experiencia, si ya tienen este procedimiento en marcha, con qué componentes, qué les está faltando, en qué los podemos ayudar y qué cosas creen que podemos compartir para que les facilite la gestión a los colegas que estén viendo. Luego, la gerencia financiera va a requerir datos concretos de qué número de unidades se tienen que recuperar, si algún cliente tiene que ser recompensado, si van a haber retraso en las ventas o en los envíos, también los costes de manipuleo, de restocaje, y los costos temporales de algún servicio logístico. Por ejemplo, tenemos que almacenar alguna materia prima en alguna unidad de almacenamiento extra, o almacenar el producto final en alguna nave de almacenamiento refrigerado o congelado. El equipo técnico y de inocuidad, o si están viendo esto en España, de seguridad alimentaria, va a tener que entender cuáles son las muestras de productos con defectos, tienen que poder hacer un buen muestreo, tienen que hacer la estadística de la proyección del número de unidades suspendidas enviadas, tenemos que ya tener contacto al laboratorio externo acreditado en ISO 17025 para identificar al contaminante eventual de esta crisis. Tenemos que poder explicar cómo ocurrió en el producto, y también tenemos que entender qué han hecho otras empresas cuando han tenido una crisis semejante, ¿sí? En productos similares, en alimentos similares. Si quieres, pasamos la siguiente, pero es más que nada un disparador de ideas del grupo de ventas, así como también podemos pasar la de relaciones públicas. Aquí se repite un poco el tema de los portavoces, con quién habla, cómo habla, qué es lo que le dice. Lo mismo en esta de logística, hay un itemizado que les puede dar una base para gestionar y para ayudarlos a pensar en cómo tiene que ser su sistema. Si la pasamos, está también de logística. Porque quería entrar ahora en un poco de cuál es el éxito de una crisis. Entonces, la mejor crisis
es aquella que no ocurre, o sea, va a ocurrir, pero la he podido anticipar adecuadamente, o la he podido evitar, o la he podido gestionar. Y entonces, cuando ocurre esa crisis, la manera más satisfactoria de medir que he pasado esa crisis es haber retenido la confianza de los consumidores sobre la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Así se mide el éxito de una crisis, ¿sí? Bien. Acá quisiera destacar que no estamos hablando de específicamente de ninguna crisis, sino que estamos dando un marco de cómo gestionar distintas situaciones. Por supuesto, el disparador fue la pandemia, pero esto es válido para todo, y la pandemia en realidad no es que nos afecte directamente la inocuidad del producto, sino que nos pone en marcha y nos hace pensar sobre qué cuestiones, más allá de la inocuidad, debemos atender, porque también debemos seguir produciendo y vendiendo el producto con los recursos diezmados, como en este caso. Continuamos. Entonces, de lo que queríamos hablar también es si ustedes han considerado en su plan de gestión de crisis el factor humano, porque al final somos personas. Y por más de que los papeles estén muy bonitos escritos, cuando lo ponemos en marcha, también se desencadena elementos de miedos y fatigas que tenemos que aprender a gestionarlos para que no nos ganen todo lo que está escrito. Entonces, tenemos que saber tratar con los miedos, un miedo a lo desconocido, miedo a la exposición de nuestros propios errores, miedos de pérdidas económicas. Entonces, tenemos que tener también en nuestro plantel, en nuestro equipo, así como hablamos de un departamento legal, un departamento de logística, departamento técnico, etcétera, también tenemos que eventualmente, llegado a un punto de la gestión de crisis, poder tener recursos, alguna parte más psicológica, de tratar de gestionar y tratar adecuadamente el estrés post y traumático que nos está involucrando en la resolución de la crisis. Entonces, miedo a lo desconocido es, bueno, que el individuo nunca se enfrenta a este tipo de crisis antes y no sabe qué está por delante o qué podría ocurrir. Entonces, cada perfil en cada empresa va a reaccionar diferente a lo desconocido, ¿sí? Un gerente, un ingeniero, o la parte técnica, o un científico, tienen diferentes reacciones porque tienen ese perfil, esa competencia frente a lo desconocido. Y es importante que eso no nos juegue en contra de una exitosa gestión de crisis. Entonces, como pone aquí, todos tienen un desafío, en una crisis de inocuidad de producto, donde hay dimensiones de salud humana, tenemos que entender que no nos juega una mala pasada el factor humano. Vamos. Entonces, la primer clave es la planificación. Si la empresa ya tuvo un plan escrito y pensado, entonces lo que es totalmente desconocido pasa a un plano de podría ser y luego de un posible. Entonces, esta planificación de la gestión de crisis disminuye el estrés, disminuye el miedo cuando realmente está ocurriendo esta crisis, porque ya he planificado cómo actuar. Entonces, el factor fatiga está directamente relacionado también con lo que habíamos hablado antes de quiénes son los voceros ante un evento de crisis. Quienes, los técnicos, entonces, que están muy familiarizados con la investigación, que han dormido muy poco, que están muy enmarañados en cuestiones técnicas y viendo si puede ser Salmonella Typhimurium o no Salmonella Montevideo, y tienen una red de pensamientos muy enmarañada, son las últimas personas capaces de poder hablar con la prensa, porque están bajo un estrés, una fatiga que no va a favorecer esta comunicación con el exterior. Si quieres pasamos a la siguiente.
Entonces, aquí solamente hay unas sugerencias, recreos cortos, cafés, snacks disponibles, cantidad razonable de descanso, pero bueno, aquí, si me permitís, Pau, lanzar yo la pregunta es, si ustedes en su plan de gestión de crisis han considerado esto, han considerado el factor humano dentro de su plan de gestión de crisis, y cómo lo han hecho. Tal cual. Bien, dejamos este tiempo por si quieren escribir algo. Entonces, ya para ir terminando, luego de la gestión de la crisis, que es inherente, depende de cada empresa y no vamos a entrar en ese detalle, tenemos que entender otros elementos. Primero, los recursos. ¿Sí? La empresa tiene que tener recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos técnicos, recursos de tiempo para investigar la crisis. Tenemos que tener un seguimiento de la crisis, luego que ocurrió, ¿ok? Podemos tomarnos una semana, pero tenemos que hacer un follow-up, tenemos que ver cómo hemos actuado, la valoración correspondiente y cómo se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Los procedimientos de comunicación, también tenemos que evaluar la comunicación interna y la comunicación de esa evaluación. Y finalmente, la evaluación de la gestión de la crisis en general, si podemos añadir indicadores clave de desempeño, KPIs, de tiempos en respuesta, de cantidad de personal que asistió a las reuniones, etcétera, etcétera, es ideal para poder tener un buen indicador y una buena evaluación de mi gestión de crisis. Y aprovechemos estos tiempos en los que todo el mundo está haciendo gestión de crisis, bien y mal, para aprender y enmarcar acciones en nuestro propio procedimiento. Aprender, estar atentos y ver qué mejoras se pueden introducir en cada una de las etapas que acaba de mencionar Leila. Entonces, como les contábamos al principio, tenemos un equipo de crisis ideal, y luego este equipo de crisis, lo que hemos planteado es que trabajen en paralelo en atacar el problema en tres elementos diferentes. El ejecutivo, con los recursos, la toma de decisión de los riesgos, los planes de comunicación de crisis y gestionar los sitios web oscuros que se puedan generar. El equipo de gestión de problemas, que principalmente va a ser, por supuesto, calidad, producción, operarios, etcétera, y logística, toma las medidas inmediatas para obtener el control del incidente, realiza el triaje, determina el alcance y la gravedad, inicia las comunicaciones a través de las listas y procedimientos de llamadas, es responsable de las actualizaciones continuas y comunicaciones de estado, y hace las recomendaciones en base en alcance y severidad al personal ejecutivo para que apruebe las acciones, que era lo primero que teníamos que tener. Y luego el equipo de recuperación empresarial para devolver el negocio a su estado basal, estacionario, implementando el plan de contingencia de negocios, el Business Continuity Plan, quizás muchos están más acostumbrados a escucharlo en inglés, y proporciona las actualizaciones de la recuperación. Perfecto. Bien, hasta aquí llegamos con la presentación súper veloz de todos los temas con los que creemos que hay que trabajar en estos tiempos. Seguimos a disposición, nos motiva saber qué es lo que opinan, qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan, así que estaremos atentos a responder online o lo más rápido posible a todos sus comentarios en nuestras redes y vías de comunicación. Los invitamos a visitar nuestra página y a permanecer en contacto cercano para poder resolver esto. Muchísimas gracias, Leila. Y nos Hasta vemos. luego y esperamos sus comentarios. Tal cual. Hasta luego. Chao, chao.